Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Cordiales saludos. Retomando nuestra preparación para el concurso de nombramiento docente, trabajamos la segunda clase esta noche de entrevista personal. Ya contamos con la grata compañía de nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo, en sala, listos y prestos para dar inicio a esta preparación de 2 horas. Sin mayor dilación, vamos a ceder el espacio para que ya pueda ingresar la profesora Jessica. Profesora Jessica, una vez más, bienvenida a nuestra sala del Centro de Alto Rendimiento Docente y voy a dejar el espacio para que usted pueda iniciar. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ya. A ver, vamos a iniciar entonces. Vamos a compartir lo que tenemos para el día de hoy. Ayer habíamos ya iniciado con eh, la fase de la entrevista, las orientaciones para que ustedes puedan asegurar el máximo puntaje en esta fase de entrevista, ¿verdad? Hemos visto entonces, ya no está. Ahí está. Muy bien. Entonces estamos en la etapa descentralizada en la entrevista, ¿sí? Voy a cerrar para que no se vea. Ya, listo. Y en esta etapa descentralizada, nosotros ayer ya hemos revisado el aspecto uno. Hoy día nos corresponde revisar el aspecto 2, ¿no? El aspecto 2 nos dice compromiso del postulante con su profesión docente. En este aspecto se busca evaluar el compromiso que en este caso van a demostrar ustedes con su profesión docente, ¿no? Eso es lo que el jurado quiere evaluar, cómo ustedes manifiestan que tienen un compromiso con su labor, con su vocación, teniendo como eje central de su labor la búsqueda del bienestar del estudiante, ¿no? Ese sería el propósito principal. Para valorar este aspecto, el comité de evaluación recogerá información acerca de la capacidad del postulante para reflexionar sobre su práctica pedagógica y también sobre su interés por participar en acciones de desarrollo profesional, ¿no? Recordemos que dentro de la carrera pública magisterial no solamente nos vamos a nombrar, sino es que debemos ir escalando en los niveles, ¿no? Eso es lo que se quiere asegurar. Por eso es que hay esta fase de entrevista en la cual se verifica, ¿no? Es decir, que salga de ustedes mismos esa inquietud, esa predisposición, ¿no? Por querer que de esa manera se vaya logrando todo este trayecto de profesionalidad. Todo ello orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Siempre el propósito, el eje, la culmen, podemos decir así, es que nosotros caminamos hacia asegurar una educación de calidad, porque esto va a beneficiar principalmente a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Y dentro de este aspecto encontramos los criterios, ¿no? Dos criterios importantes. El primero que tiene que ver con la reflexión sobre la propia práctica pedagógica, cómo estamos caminando, qué hemos encontrado en ese camino y cómo nos hemos detenido a pensar, a mirar hacia atrás, a reconstruir esa práctica, a deconstruirla y a poder indicar qué aspectos podrían ser mejorados, ¿no? Y este aspecto, el de la reflexión, nos da el mayor puntaje, 3 puntos, y el criterio de interés por participar en acciones de desarrollo profesional nos da solo 2 puntos. En total, reunimos los 5 puntos. ¿Qué nos dice el primer criterio, el que tiene mayor puntaje? A ver, dice, el criterio es reflexión sobre la práctica pedagógica, pero busca
que nosotros, los maestros que estábamos postulando, ¿no? Para la carrera, para ser admitidos en la carrera, en esta carrera pública magisterial, valoren ustedes mismos, ¿no? Realizar procesos reflexivos sobre la práctica pedagógica. Esto debe permitir identificar las fortalezas y también las oportunidades de mejora. Y también dentro de estas fortalezas y oportunidades de mejora, dar cuenta de cómo estas oportunidades de mejora influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Para asegurar el máximo puntaje, debemos describir al menos 3 fortalezas identificadas en la práctica pedagógica y explicar cómo éstas permiten mediar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, ¿no? También describir al menos 2 aspectos por mejorar en nuestra propia práctica pedagógica y explicar cómo el trabajo con los niños, con los estudiantes, aporta para la mediación de estos aprendizajes, ¿no? Se refiere a los aspectos, ¿no? Describir los aspectos por mejorar que van a ser identificados en la práctica y explicar cómo estos aspectos van a aportar en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Si describimos de esta manera, ya tendríamos el mayor puntaje. Pero si solo describimos 2 fortalezas identificadas en la práctica y solo 2 aspectos por mejorar, entonces obtendremos el puntaje de 2. Luego, para obtener el puntaje de 1, solo una fortaleza y un aspecto por mejorar. Y 0, no vamos a describir nada, obviamente, y ahí ya no podríamos avanzar más, ¿no? Ese sería con respecto al primer criterio. En el segundo criterio, tenemos que quieren observar el jurado el interés que existe de parte del docente por participar en acciones de desarrollo profesional. Es decir, ellos van a valorar cómo el docente que actualmente está postulando muestra disposición a la mejora continua de la práctica pedagógica, ¿no? Y cómo esta mejora se ve reflejada en su participación a través de actividades formativas. Estas actividades deben atender necesidades de aprendizaje profesional, ¿no? Entonces, para obtener el máximo puntaje aquí, debemos mencionar al menos 2 últimas acciones de desarrollo profesional en las que hayamos participado o nos encontremos participando y explicar cómo éstas atienden a las necesidades de aprendizaje profesional identificadas. Si queremos obtener el máximo puntaje, tendríamos que mencionar 2 últimas acciones. Con esto obtenemos el puntaje de 2. Pero si solo mencionamos la última acción en la que hemos participado, explicando cómo se atiende las necesidades de aprendizaje profesionales, ¿no? Dentro de nuestra propia formación, o podemos mencionar las 2 últimas acciones de desarrollo profesional en la que hayamos participado o nos encontremos participando, pero de estas 2 solo explicamos una de ellas que atiende a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces definitivamente obtendremos el puntaje de 1. Y el no hacerlo de ninguna manera o solo mencionar una acción nos dará el puntaje de 0. Muy bien, entonces teniendo claro cuáles serían los criterios que nos van a ayudar a construir o a definir, ¿no? Ya nuestras respuestas, primero el de reflexión a la práctica con el mayor puntaje, ya hemos indicado, y el segundo criterio que tiene que ver con el interés por participar en acciones de desarrollo personal, ¿no? Acá tenemos una frase, miren, dice: y cómo reflexionar es reflejarse,
mirarse, mirar hacia atrás, dice, mirarse en otro para poder proyectar. Necesitamos una pausa para que ocurra la toma de conciencia y la reorganización del hacer, ¿no? ¿Qué vemos en ese espejo? Un peón, pero que se ve como un alfil, no se ve como un peón, ¿no? Entonces hay una forma de mirarse con bastante bondad, ¿no? Con mucha bondad. Eh, Esto un poco nos hace reflexionar en torno a cómo debe ser nuestra mirada, ¿no? Cómo debemos nosotros eh, mirarnos para proyectar eso hacia el resto, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de este primer criterio que a ustedes les va a ayudar mucho para que puedan tener las herramientas que les va a permitir contestar en esta entrevista. ¿Qué es reflexionar? O sea, ¿qué tenemos que hacer primero nosotros? Comprender qué es reflexionar, ¿no? La acción de reflexionar tiene que ver con la acción de reflejarse, o sea, de mirarse a sí mismo, mirarnos a nosotros. Es una acción o efecto de reflejarse según el diccionario Azuri y examinar un sujeto con sus propios estados íntimos y hasta sus propios pensamientos, según nos dice Moliner, ¿no? Reflexionar es realizar un análisis profundo acerca del desempeño o de una situación, ¿no? Que puede estar ocurriendo con nosotros, pero con el objetivo de solucionar problemas. Y estos problemas, al ser solucionados, nos permitirá obtener mejores resultados. Todo esto involucra la adquisición de aprendizajes para mejorar continuamente. Cuando hablamos de una mejora continua, quiere decir que estamos en el ciclo de una calidad, de un ciclo de calidad, ¿no? Hoy tengo que ser mejor que ayer y mañana tendré que ser mejor que hoy. Eso nos dice el ciclo de la mejora continua de la calidad, ¿no? Siempre tengo que apuntar a ser mejor. Pero ¿cómo puedo ser mejor? La única forma en la que puedo ser mejor es identificando cuáles son mis fortalezas para poder potenciarlas y cuáles son mis debilidades para poder establecer puntos de apoyo que me permitan mejorar esas áreas, ¿no? Mientras que yo no soy consciente de los aspectos en los que tengo que mejorar, entonces no podré reflexionar. La reflexión parte de ese momento en el cual yo me miro hacia adentro e identifico esas fortalezas o esas áreas de mejora. Entonces, si no puedo realizar eso, tal vez va a ser muy difícil que pueda expresarlo en palabras. O tal vez mis palabras van a ser muy ligeras, ¿no? Muy superfluas y no van a responder a lo que realmente se espera. Y en cuanto a la reflexión, ya no hablando de una reflexión general, sino a la reflexión, pero desde la práctica docente. Dewey, este famoso teórico, ¿no? Que nos dio muchos procesos reflexivos, ¿no? Por todo lo que ha publicado, plantea necesario considerar la reflexión, dice, como un proceso cognitivo activo y deliberativo que incluye creencias y conocimientos de los profesores. Constituye una certidumbre en las cuales los profesores confían, ¿no? Miren, qué importante. La reflexión comienza ante la aparición de una duda. Cuando queremos resolver un problema y empezamos a cuestionarnos, a formularnos preguntas, ¿no? Empezamos a movilizar nuestras ideas, empezamos a pensar. Hacemos un salto de lo conocido a lo desconocido. O tal vez podría ser de lo conocido a lo que desconocido porque no es algo que lo hemos puesto en evidencia, pero ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a
extraer, ¿no? Ahora vamos a poner en palabras todas esas acciones que nosotros hemos considerado en algún momento tal vez como acciones que podrían ser difíciles de mencionar, ¿no? Si es que hubo alguna que tal vez no queremos mencionarla, no queremos o pensamos nos vamos a sentir juzgados, ¿no? Pero es importante identificar dónde estuvieron nuestras dificultades y si es que ya las superamos, cómo lo hemos hecho y si es que no lo hemos hecho aún, qué podemos hacer para mejorar eso, ¿no? ¿Por qué es importante reflexionar en la práctica docente? Por ejemplo, si el jurado me dice, ¿y por qué reflexionas? O sea, ¿qué hace que tú reflexiones o qué vas a conseguir con ese proceso reflexivo? Entonces yo podré decir que las prácticas reflexivas me ayudan a mí a actualizar mis conocimientos, porque por ejemplo, si yo tengo un problema, pero me mantengo en el problema, entonces no reviso nada, yo sigo en el problema. Pero si yo tengo un problema y reflexiono en torno a esa situación e identifico que yo necesito trabajar en eso, busco información y eso me hace actualizar mis conocimientos, porque voy a buscar libros, de repente en la web, de repente puedo buscar en investigaciones cómo lo hicieron otras personas y les funcionó. Por ejemplo, si tengo en mi aula niños con algunas necesidades educativas especiales, pero yo dentro de mi formación he recibido muy poquito para poder trabajar con estos niños, pero ahora como en el aula tengo esta situación retadora, entonces yo me pongo a estudiar, actualizo mis conocimientos. Veo que hoy en día ya no hablamos de los niños con necesidades educativas especiales como niños discapacitados, sino como niños neurodiversos, cómo estas necesidades pueden estar asociadas a una discapacidad o no, porque también encontramos niños con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad o niños con talento superdotación. Entonces ellos no tienen ningún tipo de necesidad asociada a discapacidad, al contrario, ¿no? Y les cuento que hoy en día hay muchos niños con talento y superdotación, sobre todo en hogares bastante desfavorecidos, ¿no? Y que a veces no sabemos cómo trabajar con estos niños. Entonces, si me preguntaran eso, ¿por qué reflexionas? Porque actualizo mis conocimientos, porque eso me permite identificar áreas de oportunidad, ¿no? Me permiten identificar qué áreas tengo yo que ir mejorando, cuáles serán las oportunidades a las que puedo acceder también, ¿no? De repente necesito trabajar más en mis áreas emocionales, porque a veces cuando tengo un aula con niños que gritan todos al mismo tiempo, que se desborda emocionalmente, yo misma me siento incómoda, fastidiada, estresada, ¿no? Entonces, identifico cuáles serán esas áreas de oportunidad. También porque me permite enfrentarme a nuevos retos, ¿no? Porque si yo no identifico nada, sigo igual, me mantengo en mi zona de confort, no tengo nada nuevo, ninguna situación retadora. Bueno, si pasó esto con los niños que son incluidos, ¿no? Con niños con necesidades educativas especiales, bueno, que venga el SANE y los atienda, ¿no? Ya esa es una gestión del director. Yo ya ahí no tengo que involucrarme, tal vez podría decir, ¿no? Y el SANE me dirá qué hacer y listo, ahí queda. Pero si yo voy más allá, yo sí me enfrento a este nuevo reto. Por ejemplo, si tengo un niño con una necesidad educativa asociada a la audición, ¿no? Una necesidad educativa asociada a esta discapacidad que podría ser la audición, ¿no? Yo, por ejemplo, podría aprender un lenguaje de señas, podría trabajar un lenguaje de señas. Y eso sería un nuevo reto para mi aula, ¿no? También porque es importante porque me permite solucionar problemas, los problemas que voy a ir encontrando en mi aula, en mi espacio.
Muy bien, entonces esta sería la importancia, ¿no? Si me preguntan, ¿por qué tú reflexionas? Porque actualizo mis conocimientos, identifico mis áreas de oportunidad, que ya las hemos explicado, me enfrento a nuevos retos y esto me permite a mí solucionar problemas. Entonces, esa sería un poco la explicación, el sustento que yo voy a ir entregando. ¿Y cuál debe ser la actitud del docente para lograr ese proceso reflexivo? Lo primero que tenemos que hacer, y tal vez lo que ustedes pueden demostrar en este espacio, es que tienen apertura al cambio. O sea, que tienen una amplitud en la mente. Su mente está abierta, está amplia, ¿no? Vamos a dar pase a la plasticidad cerebral para que se abra nuestra mente y podamos comprender que siempre hay algo que se puede ir mejorando, que nada está dicho completamente, ¿no? Que más bien, qué bueno que identifiqué este problema, porque ahora voy a poder buscar una solución, voy a poder mejorar o incluso voy a poder ampliar mis conocimientos, ¿no? Entonces, la apertura al cambio, tener esta mente abierta, dispuesta a comprender cualquier situación que ocurra, es algo que se busca hoy en día en el profesional de la docencia, ¿no? Si yo digo, bueno, ya pues tengo este problema, pero mi horario acaba a esta hora y yo no tengo más tiempo, bueno, si está dentro de mis horarios, bien, y ahí queda, ¿no? No hay una apertura, o sea, no me permito comprender, no me permito escuchar, dialogar, ¿no? Siempre nuestra mente tiene que estar abierta. Otra actitud importante para el proceso reflexivo es la honestidad con nosotros mismos. Es decir, sincerar qué acciones realizo y qué no realizo. ¿Qué estrategias aplico porque las conozco, las domino y cuáles no las hago? Eso es importante. Esa honestidad que tiene que ver con la ética profesional es lo que nos va a caracterizar y muchas veces es lo que va a ser algo que sale de manera espontánea, ¿no? Cuando ustedes hablan y dicen, bueno, tengo esta dificultad en estas estrategias, ¿no? Tal vez tengo hasta dificultad en la evaluación, no sé cómo hacerlo, pero estoy trabajando en eso. Me estoy formando, me estoy capacitando, cada vez lo entiendo más. Antes era peor, ¿no? Ahora ya. Tengo siquiera los instrumentos que voy a usar, los tengo en un formato y poco a poco me voy involucrando con estos instrumentos. Estoy aprendiendo a usarlos. Antes yo de repente aplicaba una evaluación cuantitativa en el nivel inicial. Reunía a mis niños y les mandaba un rol de exámenes, ¿no? Y lunes se evaluaba matemática, martes comunicación, miércoles personal y jueves ciencia. Pero hoy en día me he dado cuenta que en educación inicial no podemos aplicar una evaluación cuantitativa como se hace en primaria. En inicial tenemos que describir los logros y los progresos. Por eso hablamos de una evaluación formativa, ¿no? Tengo que retroalimentar, tengo que mirar, tengo que estar cercana, tengo que bajar al nivel de los niños, tengo que estar a la altura de la mirada del niño para poder ayudarlo, acompañarlo en el proceso de aprendizaje. Eso es honestidad, ¿no? Otra actitud también relacionada al proceso reflexivo es la innovación. Porque si yo tengo apertura al cambio, quiere decir que yo, así me cueste usar las TICs, por ejemplo, las aplicaciones o todo aquello que tenga que ver con la digitalidad, yo lo hago poco a poco, de manera procesual, pero lo hago. No me corro de eso, ¿no? No digo, ay, no, que ya no importa, ya no lo voy a hacer, o que lo haga mi hijo, que lo haga mi hermano, ¿no? Yo tengo que aprender poco a poco, porque el profesor nunca acaba de aprender.
el maestro nunca acaba de aprender. De repente no seré un experto en las TICs, no voy a ir hasta inteligencia artificial, pero ya por lo menos uso mi Drive, hago mi planificación, inserto mis imágenes, ¿no? Descargo mis fotos para tener mis evidencias y redactar lo que voy encontrando en los proyectos de aprendizaje de mi aula. Y eso es bastante, ¿no? Entonces es importante que podamos también generar esta actitud reflexiva frente a la innovación. Y una de las actitudes también que ustedes podrían mencionar como parte de sus fortalezas, ¿no? Es que pueden ser creativos. Ustedes son profesores creativos, ¿no? Y la creatividad tiene que ver con hacer manualidades. Ser creativo significa hacer cosas bonitas, solo con las manualidades, ¿no? ¿Eso será? ¿Eso será ser creativo? En inicial, ¿qué será ser creativo? ¿Qué será tener creatividad? No, dice Dafna. ¿Qué será ser creativo? Si nos dicen, ¿por qué tú dices que tu fortaleza es ser creativa? Ah, porque yo hago unas manualidades, ya no, ya. Decoro toda mi aula, ¿no? Para el Día de la Madre, Día del Padre, todas las manualidades. ¿Eso será, solo eso será ser creativo? ¿Qué será ser creativo? Por ejemplo, ¿cómo un maestro, una maestra en inicial, demuestra su creatividad además de las manualidades? Las manualidades las dejamos afuera un ratito. ¿Cómo una maestra de inicial demuestra su creatividad? Ya, dice encontrar dinámicas, estrategias para llamar la atención del niño de manera creativa. Ya, pues ya lo creativo ya no iría, ¿no? Porque estamos hablando de creatividad. A través de las estrategias puede ser canciones, dinámicas, cosas nuevas. Muy bien, Jenny. Capacidad de resolver problemas. Correcto, ¿no? Por ejemplo, se me presenta una dificultad en mi aula, en mi planificación. Estoy trabajando con los chicos un proyecto, pero en ese momento a ellos les interesa otra cosa, no lo que yo había tal vez identificado como parte de las necesidades o de la situación significativa, ¿no? Hay algo más que yo no lo había tomado en cuenta. Reajusto en ese momento mi planificación y tomo en cuenta lo que ellos están indicando en ese momento. Eso significa ser creativa, resolver problemas, adaptar estrategias, ¿no? Formular preguntas. Una maestra que no sabe formular preguntas eh, no genera cuestionamientos, no puede eh, contribuir o acompañar al estudiante en el proceso de aprendizaje para trabajar los conflictos, ¿no? Para recoger los saberes. Entonces, la creatividad involucra todo lo que estamos mencionando, ¿no? Estrategias, evaluación, resolución de problemas, hasta resolución de conflictos en su aula, hasta resolución de problemas con sus padres, hasta los padres que a veces en lugar de ser nuestros aliados se convierten a veces en, en las personas que nos confrontan, ¿no? A veces injustamente. Entonces, la maestra tiene que ser creativa para eso, ¿no? Si no lo es, tiene que trabajar en eso. Eso es clave. Entonces, ¿cuáles serían las fortalezas? Cuando yo tengo una actitud reflexiva, tener apertura al cambio, ser honesta, sincerarme con mis fortalezas y mis áreas de mejora, ser innovadora y creativa. Muy bien, entonces esto sería un poquito con respecto a la actitud, ¿no? Que vamos a ir adoptando nosotros para
generar este proceso reflexivo. Pero ¿qué pasos debemos seguir para lograr la reflexión de nuestra práctica pedagógica? Porque al final ellos lo que quieren evaluar es eso, ¿no? Si nosotros logramos reflexionar en relación a nuestra propia práctica. Yo les pido o les sugiero que ustedes redacten una situación que la puedan compartir en ese momento también incluso, ¿no? Una situación que ocurrió en su aula, en la institución, ¿no? Y que ustedes la tengan lista, ¿no? No la van a leer, obvio, la van a tener que, la redactan, pero luego, como ustedes la van a ver redactado, se van a acordar de cómo ocurrió esa situación, ¿no? Que les permitió a ustedes reflexionar en relación a su propia práctica pedagógica. Por ejemplo, si les dicen, es clásico, ¿no? A ver tus fortalezas, ya cuáles son. ¿Y qué situación que vivenciaste te permitió a ti reflexionar en torno a tu propia práctica pedagógica? Entonces yo ya lo tengo a la mano y yo puedo, sí, acá la tengo. Si yo recuerdo esta situación, quiero comentarla, ¿no? Entonces ustedes la pueden verbalizar porque ya la conocen, ya la han trabajado. Y para poder reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y poder tener lista esta situación, vamos a seguir estos pasos. Primero, hay que identificar una experiencia en el aula, o puede ser en la institución también. Una experiencia que fue exitosa porque del éxito yo puedo tomarlo mejor y puedo empoderar a mi equipo institucional, a mi aula, a mis maestras, a mis colegas, a mis padres, ¿no? Incluso mis niños también observan eso, ¿no? O fracaso, porque a veces decimos, no, yo solo voy a contar lo bueno, lo malo no. No, del fracaso también hay aprendizajes. Y qué bueno que haya habido una situación como esta que me permita a mí poder identificar que ahí tuve una dificultad y que la puedo eh, subsanar, que la puedo incluso hasta revertir, ¿no? Si hoy en día tuviera una situación similar, yo ya sé cómo actuar frente a esa situación. Entonces, identificar una experiencia en el aula que constituya una experiencia de éxito o fracaso, pero sobre todo que sea una experiencia concreta, real, algo que ustedes vivieron. ¿Qué les pasó? ¿Ya? Después de este primer punto, lo que tenemos que hacer es describir lo sucedido. ¿Cómo ocurrió esta experiencia? ¿No? Hay que escribirla. Hay que detallar qué detonantes hubieron en esta experiencia, qué situaciones que tal vez estuvieron al límite, ¿no? Ocurrieron en esta experiencia. Y hay que identificar si es que hubieron resultados, ¿no? De repente frente a alguna acción que se produjo, hubieron algunos resultados, o de repente no, también podemos decir al inicio, si es que hubieron o no hubieron resultados, o tal vez los resultados pueden ser también el aprendizaje, ¿no? Y al final, como tercer punto, la reflexión individual. Es decir, describo la experiencia, lo sucedido dentro de esta experiencia y finalmente reflexiono. ¿Cómo reflexiono? Evalúo mis propias acciones, lo que yo he hecho, lo que he realizado, ¿no? Mi propia formación, cómo se ve involucrada en esa experiencia, los conocimientos que tengo o los que he adquirido, ¿no? Y luego todo esto me permite pues sustentar los resultados que se evidencian, ¿no? Mejoras, tal vez en el aula, o de repente no hubieron mejoras sustanciales, pero al menos el aprendizaje y el identificar que hubo una situación como esta, ahora me ha permitido reflexionar en torno a mis propias acciones, ¿no? Y el último punto, que también es parte de la reflexión de la práctica pedagógica, todo esto lo he tomado de Sean. Sean es un autor que habla mucho acerca de todo lo que es la reflexión de la práctica pedagógica. Rebecca Nijovic también habla mucho de eso, no solo de retroalimentación.
Entonces, si ustedes quieren más información, pueden buscar estos autores, ¿no? Y el último punto, que también podría estar dentro de todo este trabajo de la reflexión de la práctica pedagógica, sería no solo quedarme en mi reflexión individual, sino cómo llevo esa reflexión individual para interactuar con otros colegas contándole mi experiencia. Y de repente puedo apoyarme también eh, en las experiencias de otros que tal vez pudo haber sido similar a la mía, ¿no? Pero esto tiene que ser con mucho respeto y participación, porque a veces podemos entrar a compararnos y si ocurre eso, entonces no debo llevarlo a este plano. Por eso aquí al costadito le puse como opcional, ¿no? Si no tengo esa empatía, porque cada uno ya se conoce, ¿no? Si no tengo eh, esa forma de trabajar de manera cooperativa, de ser receptivo y de escuchar, entonces solo me quedo hasta el punto 3, hasta la reflexión individual nada más, y ya no voy al punto 4, porque en el punto 4 tendría pues que tener bastante amplitud, incluso como yo voy a llevar mi propia reflexión individual, voy a escuchar lo que me van a decir, ¿no? Y de repente a veces eso puede que no me guste o que lo tome como personal, cuando escuche una crítica, tal vez, ¿no? Entonces, eso tendría que haber mucho respeto, en un plano de mucho respeto o mucha confianza, ¿no? Con los colegas. Si es que no podemos pasar ese nivel, quedaría como opcional. Entonces, miren, es todo un proceso, ¿no? Identifico mi experiencia, describo lo sucedido y luego reflexiono. Y esto me va a llevar a identificar una mejor forma de actuar, ¿no? Saber que en la forma en la que yo he venido tal vez solucionando algunas dificultades desde el plano pedagógico, profesional, ¿no? Tal vez no es la mejor forma. Pero ¿con qué me quedo? No todo lo que hago es malo. Obviamente en la reflexión hay un aspecto muy bueno y el aspecto reflexivo indica que primero tienen que salir mis fortalezas. Eso es lo primero, ¿no? Yo primero tengo que valorarme, tengo que saber, reconocer y sincerar qué es lo que hago bien, qué hago bien en este proceso, en este trabajo, qué es lo que me gusta hacer y lo hago bien. Siempre hay algo que hacemos bien. Eso tenemos que identificarlo. Por ejemplo, puede ser que soy puntual, puede ser que aplico las estrategias, cada vez que busco información o que me capacito, esas estrategias fluyen, ¿no? Al inicio con mucha dificultad, con mucho temor, tal vez, ¿no? Pero está bien sentirnos así, porque eso quiere decir que estamos pisando un terreno nuevo y que poco a poco ese terreno va a ser cada vez más fortalecido, ¿no? Entonces, identifico la mejor forma de actuar, pero primero me quedo con mis fortalezas. Cuando se evalúa bueno, les comento que yo, bueno, haciendo un paréntesis aquí, cuando he pasado por algunas entrevistas, eh, siempre nos preguntan, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿No? Y a veces nosotros decimos, ay, no, yo no puedo decir mis fortalezas porque tendría más bien que preguntarle a otra persona que me conoce cuáles son mis fortalezas, porque yo de mí no puedo hablar cosas buenas, tal vez podría no ser sincero. No, por eso es importante conocerse y saber cuáles son tus fortalezas. Hagan un listado. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que tú llevas? ¿Qué tienes en tu know-how que hace que tú seas el profesional que eres hoy? ¿No? Escribe, ¿cuáles son tus fortalezas? Todos las tenemos. Unos más que otros, pero todos las tenemos. Entonces, después de haber hecho todo este proceso para escribir y reflexionar en torno a mi práctica, me quedo, conservo mis fortalezas y utilizo también el aprendizaje como una experiencia, ¿no?
No como una situación de, ay, ¿por qué me pasó esto? No, sino aprovecho eso que ocurrió para que sea parte de mi experiencia y que yo también pueda reflexionar en relación a eso. Porque el fin de todo esto es la reflexión. Es que nos miremos a nosotros mismos y hacia adentro, ¿no? Sí, voy a poner un ejemplo. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá viene el ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos serían los pasos que podemos seguir para reflexionar sobre nuestra propia práctica. Yo les pido que lo escriban, identifiquen una experiencia, luego describan lo sucedido o reflexión, ¿no? Si desean ya lo ponen en consenso o lo dialogan o van a otro nivel ya con sus colegas, ¿no? Pueden conversar. Pero yo sugeriría que trabajemos bastante en estos tres primeros pasos, ¿no? Y luego esto nos va a permitir identificar nuestra mejor forma de actuar. Entonces voy a compartir el ejemplo. Yo tengo un ejemplo aquí. Aquí está. Por ejemplo, miren, esto es algo que yo he redactado, ¿no? Dice, yo puedo redactar así, eso queda para mí, ¿no? Pero luego, eh, cuando a mí me pregunten, por ejemplo, ¿y qué situación, qué experiencia vivenciaste, qué puedes contar, ¿no? Que te permitió reflexionar sobre tu propia práctica. Esto es muy usado, ¿no? Porque hay varios trabajos donde vamos, no solamente a nivel pedagógico, sino ya hablando de otros planos. Por ejemplo, hemos postulado auditorías, consultorías, ¿no? Y siempre nos preguntan esto. ¿Alguna experiencia que te haya hecho reflexionar en torno a tu rol, al rol que asumes? Bueno, yo he puesto esto a ver, lo voy a compartir con ustedes y ustedes, cada uno de ustedes también puede escribir lo propio, lo suyo, ¿no? Entonces yo le puse un nombre a mi experiencia, dice los vínculos construidos con mis niños, experiencias que marcaron mi labor docente. Lo primero que hay que hacer es generar un contexto, ¿no? Una situación. Entonces yo puse en el aula a los constructores creativos de 3 años, ubicado en la zona rural de la ciudad de Huaraz. Observé que mis niños en algunas ocasiones llegan al aula tristes, fastidiados. A veces se molestan o se ponen tristes. Esto los lleva a aislarse o generar conflictos, ¿no? Pues no quieren que nadie se les acerque o juegue con ellos. Tiran, botan, golpean, lloran, ¿no? Eso es lo que pasa cuando veo que mis niños llegan tristes. Cierto día noté que Juanita llegó al aula muy fastidiada. Se notaba molesta, pateaba. Se fue a un rincón y empezó a llorar y a gritar. Cuando sus compañeros Margarita y Francisco quisieron acercarse, ella gritó. Y siguió y se fue a otro lado a seguir llorando, ¿no? Su abuelita nos comentó que ella quería traer al aula su muñeco, el osito Teddy, y por eso estaba muy molesta, porque no lo había logrado traer. En ese momento tuve presente las estrategias para fortalecer los vínculos afectivos seguros y los puse en práctica. Primero traté de garantizar un trato sensible. Para ello mantuve la atención sobre las emociones que estaba sintiendo Juanita, reconocí la emoción que estaba sintiendo, traté de acercarme calmada para ayudarla a reconocer y poner en palabras sus emociones. Le dije, Juanita, sé que estás enojada porque no pudiste traer a Teddy. ¿Te parece si vamos al sector hogar a buscar algún amigo de Teddy? Ella me miró y luego me dio la mano y fuimos juntas a este espacio. Ante esta situación también tuve en cuenta asegurar un clima positivo y para ello dialogué con mis colegas. Les propuse observar a los niños con mayor atención y tratar de registrar y compartir información valiosa de cada niño para así conocerlos mejor y poder ajustar nuestras estrategias. Las situaciones emocionales de mis niños fueron mejorando gracias al trato sensible y al clima positivo que yo fui creando, ¿no?
Esto favoreció sus aprendizajes. ¿Por qué? Porque ellos ya podían interactuar en los sectores, ya Juanita no lloraba, ya estaba más tranquila. Durante la aplicación de estas estrategias yo experimenté diversas emociones. Me sentí inquieta y estresada, pero luego me fui sintiendo más tranquila, contenta cuando notaba los resultados que se iban dando en mis niños, ¿no? Antes yo creía que el poner más atención a las emociones de mis niños y registrar información de cada uno no era tan importante. Pero después de poner en práctica esta estrategia, he comprendido que es fundamental conocer a cada niño y a partir de ello implementar estrategias que aseguren un clima positivo en el aula, ¿no? Entonces, vamos a mirar si esto tiene lo que nos pedía, mm, los pasos, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir para compartir los pasos. A ver, identificar una experiencia en aula. Vamos a ver si se logra identificar aquí. ¿Cuál será la experiencia en aula aquí? ¿Hay una experiencia que se ha identificado o no? Claro, sí hay. A ver, ¿ustedes han notado cuál será la experiencia? La experiencia en aula. ¿Cuál será la experiencia en aula? Puede ser una experiencia de acompañamiento emocional, ¿no? Acompañé a Juanita en ese momento en el que ella estaba muy fastidiada, muy molesta y no quería escuchar a nadie, ¿no? Ella gritaba, tiraba todas las cosas que estaban cerca y eso la molestó mucho. Pero luego, con el acompañamiento, pudimos observar que hubo una mejora. Ujú. Claro, estaba muy molesta, ¿no? Muy fastidiada, molesta. Esto suele ocurrir mucho en el aula, de inicial, ¿no? Pero a veces, ¿qué hace la maestra? Si es que no, a ver, reflexionemos tal vez, esto es lo ideal, pero tal vez podemos reflexionar en torno a cómo yo respondí inicialmente, ¿no? Inicialmente yo respondí, de repente también le dije, ya Juanita, silencio, no hay por qué llorar, no se llora por eso, ya la abuelita se va, despídete, ¿no? Y eso tal vez hubiera ocasionado que Juanita llore más. O de repente ya no quiere que se vaya la abuelita, querer que se quede, ¿no? Entonces, tal vez al inicio, en esta situación, por eso digo, podría ser una situación de éxito o podría ser una situación también de fracaso. En los dos casos funciona, ¿ya? Entonces aquí la situación era el acompañamiento que yo le brindé a Juanita. ¿Qué más dice? En el punto 2 dice, describir lo sucedido. Hay que escribir toda la experiencia, detallar los detonantes, identificar los resultados. A ver, vamos a ver si acá se muestra eso. ¿Se describió todo, toda la experiencia o falta? ¿Hay algún dato que se ha omitido, de repente algo que no sabemos, que se puede mejorar? Claro. Por ejemplo, yo diría que hay que ponerle más contexto, ¿no? Tal vez puede ser en Huaraz, en qué lugar exacto, cuántos niños asistían al aula, ¿no? Bueno, ahí dice la edad, son niños de 3 años. ¿Cómo era la expresión de Juanita al llegar de repente, ¿no? Con un ceño fruncido, una cara compungida, ¿no? ¿Cómo tal vez podíamos, ¿no? Redactar esto para hacer que la otra persona que nos escuche realmente se imagine el momento, ¿no? Entonces, ir un poquito más allá ayudaría también. Aquí sí se redactó el momento, sí está. Ahora sí, vamos a ver entonces la tercera parte, dice la reflexión individual. ¿Hubo reflexión individual o no? A ver, vamos a ver.
¿Dónde estaría la reflexión individual? A ver. Dice, acá hay una reflexión. Bueno, hay una situación que ocurre, ¿no? Me dije, esta es toda la parte de la situación. Ya. Ajá. Yo creo que acá está la reflexión individual. Dice, experimenté diversas emociones, me sentí inquieta y estresada. Luego me fui sintiendo mejor, más tranquila y contenta cuando notaba los resultados que fue poco a poco y se iban dando, ¿no? Pero tal vez se podría poner más reflexión, ¿no? De repente podríamos colocar aquí eh, qué recursos emocionales yo necesitaba en ese momento, ¿no? Si es que la situación no se dio desde el inicio con calma, con tranquilidad, sino de repente un poco haciendo callar a Juanita, ¿no? Porque el hecho de que un niño llore en el aula genera desestabilidad emocional en el resto de niños, ¿no? Los otros niños sabemos que aprenden por imitación, entonces algunos o lloran de la nada o empieza también a tornarse un ambiente tenso, ¿no? En el que los niños también pueden sentirse tristes. ¿Ya? Entonces, ahí yo veo que hay una parte de reflexión que podría ser más profunda, podría ser incluso más profunda, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que no hemos resaltado son las fortalezas, ¿no? De la maestra. ¿Cuáles serían acá las fortalezas de la maestra? Aquí es fácil identificar. ¿Cuáles serían acá las fortalezas de la maestra? En este caso. ¿Cuáles serían las fortalezas de la maestra? ¿No tiene fortalezas? Por ejemplo, una de las fortalezas que yo puedo ver es que es una maestra que tiene mucha paciencia, ¿no? Que es calmada, que es tranquila. Mm, También puedo ver que es una maestra que se toma el tiempo para pensar en una estrategia de acompañamiento a su niño. No solo reacciona, porque a veces cuando ocurren estas situaciones de llanto, ¿no? De fastidio, cuando ocurre esto, a veces la maestra también se molesta, ¿no? Y se impacienta, porque ella quiere que se calme rápido. Y a veces lo que podemos expresar es, ya no llores, no llores, por eso no vas a llorar, eso no es para llorar. Hay que llorar por cosas, no sé, algo diferente, ¿no? Que valga la pena, pero por eso no vamos a llorar, tal vez podemos decir, ¿no? Ajá, claro, la maestra era empática, ¿no? Es una maestra que se puso el respeto también, ¿no? Miren acá esta parte donde dice, de la situación, no, está arriba. Acá, esta parte que dice, reconocí la emoción que estaba sintiendo. Traté de acercarme calmada para ayudarla a reconocer y poner en palabras sus emociones. Porque en inicial ese es nuestro trabajo, poner en palabras no solo las emociones, también las acciones de los niños. Y cuando, por ejemplo, le dice, Juanita, sé que estás enojada, entonces toda esa efervescencia, esa molestia que pueden sentir los niños, ¿no? Baja muchísimo, las revoluciones bajan, ¿no? Porque al sentir que el otro valida mi emoción y me dice, yo sé que estás, sé, te entiendo,
comprendo lo que sientes, pero mira, hay una alternativa, hay una forma de solucionar este problema. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera? O tal vez tú tienes una mejor idea, ¿no? Entonces es una maestra que realmente se acercó. Muy bien, ya. Y luego, vamos a dejar de compartir. Acá también quería mencionar esto. Dice interactuar con otros colegas, apoyarse. ¿Hubo esto? ¿Esta parte opcional? ¿Se ve en el caso o no? ¿Se ve la parte opcional? A ver, dice. Dice, ante esta situación, ya, aquí está. Dialogué con mis colegas. Aquí está, ¿no? Y les propuse observar a los niños con mayor atención y tratar de registrar y compartir información valiosa de cada niño, para así conocerlos mejor y poder ajustar nuestras estrategias. O sea, involucró a otros, ¿no? De repente no lo ha socializado de manera colaborativa, pero sí ha incluido a los colegas, ¿no? Lo ha dialogado, lo ha manifestado. ¿Y dónde estaría el aprendizaje, que sería esta última parte? Aquí dice, identificar la mejor forma de actuar, conservando las fortalezas y utilizando el aprendizaje como una experiencia. ¿En qué parte lo vemos? Ujú. Acá tal vez las fortalezas son la tranquilidad, la calma, ¿no? Pero acá hay un aprendizaje, dice. Antes creía que el poner más atención a las emociones de los niños y registrar información de cada uno no era importante. Pero después de poner en práctica esta estrategia, he comprendido que es fundamental reconocer a cada niño y a partir de ello implementar estrategias que aseguren un clima positivo en el aula. Entonces aquí estaría el aprendizaje. Claro, ¿no? Muy claro. Muy bien, entonces esto sería como un ejemplo. Si ustedes gustan tomarlo, también pueden eh, tal vez recrear algunas situaciones que han vivenciado en aula y que podrían redactarlas para tenerlas listas, ¿no? Estas situaciones. Cuando nosotros redactamos muchas veces nuestras ideas, no las copiamos de nadie, estas también van quedando prefijadas en nuestra memoria, ¿no? No las aprendemos de memoria, pero sí las interpretamos, porque después ya yo lo cuento con mis propias palabras, cómo redacté ese texto, qué decía, qué había ahí, ¿no? Entonces hasta aquí llegaría esta parte del ejemplo. Ya, vamos a repetir breve nada más con respecto a lo que nos estaba pidiendo. Dice las fortalezas en la práctica pedagógica y los aspectos por mejorar. Entonces, con este caso, ¿qué fortalezas identificamos en la práctica pedagógica? ¿Qué fortalezas podemos identificar con el caso? ¿Cuáles serán las fortalezas en esa práctica pedagógica? A ver, es importante definir las fortalezas. ¿Cuáles serán las fortalezas en esa práctica pedagógica, en este ejemplo de práctica pedagógica que hemos resaltado, ¿no? Vamos a compartir el ejemplo. ¿Cuáles serán las fortalezas? Si asumimos que este relato es mío, ¿no? Es personal. Que ha sido paciente, ajá. La comunicación, muy bien, ¿no?
el diálogo que ha tenido. Muy bien, entonces ya tenemos dos. ¿Qué más? ¿Qué otra fortaleza ha tenido? Yo diría que ha echado mano de estrategias que conocía, ¿no? Por ejemplo, el hecho de acercarse, dialogar, ha sido una estrategia que ya conocía, porque incluso aquí lo dice. Dice, tuve presente, miren, en ese momento tuve presente las estrategias para fortalecer los vínculos afectivos seguros y los puse en práctica. Esa es una fortaleza. Por eso es que nosotros tenemos que tener un sinnúmero de estrategias a mano. Y podemos echar mano de una de ellas cuando tenemos varias y podemos usarlas. Pero si no tenemos estrategias a mano, no podemos usarlas, porque no sabemos qué podemos incluir o qué podemos aplicar para esa situación. En el caso de la maestra que relata aquí su reflexión, sí, una de las fortalezas es el empoderamiento de las estrategias, ¿no?, que ella tuvo en ese momento y que le permitió fortalecer los vínculos afectivos. Otra fortaleza yo diría que es el buen trato, ¿no? El buen trato que ella da a sus estudiantes, porque ella tiene un trato sensible, ¿no? A veces si observamos que los niños lloran, y yo lo he observado cuando he monitoreado a las docentes, he observado que, por ejemplo, hay un niño que está llorando en el aula. Eso también tengan bastante cuidado, ¿no? Si es alguna pregunta que les hacen o con un ejemplo, eh, nosotros no podemos dejar que el niño llore por un buen rato. Si el niño está llorando, hay una razón para eso. Entonces hay que acercarnos en la forma en la que podamos, de repente primero conteniéndolo desde el contacto físico o desde la mirada, ¿no? Y también podría ser muy bueno, como la maestra conoce muy bien a sus niños, saber en qué contexto está el tema del llanto. Un tema tal vez porque vino tarde o vino temprano o está de sueño o algo pasó, ¿no? Entonces entrar en ese contexto, conocer qué pasó, ¿no? Para poder ayudar. A veces, y ha ocurrido, que cuando existe ese tipo de situaciones los niños dicen, por ejemplo, queremos contenerlos y no quieren, nos botan, no quiero, no quiero, ¿no? Entonces es bueno decirles, no hay problema, cuando tú quieras hablarme, yo estaré aquí, esperando, ¿no? Para escucharte y poder ayudarte en lo que necesites. Yo te espero, tú me hablas, yo voy a estar aquí, tú me llamas y yo vengo. Entonces, eso es importante para que el niño sepa que está siendo contenido por el adulto, que el adulto está cercano, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí hemos visto que hay uh, más de dos fortalezas, ¿no? Pero ¿cómo identificamos nuestras fortalezas? Desde el análisis de nuestra práctica pedagógica, redactando un hecho sencillo, un hecho real, propio, ¿no?, que hemos vivenciado, que puede estar contenido dentro de una situación de éxito o podría ser una situación de fracaso, pero que sea nuestra situación. ¿Ya? Y también nos dice, describe dos aspectos por mejorar. ¿Cuáles serían los aspectos por mejorar aquí? En este caso. ¿Qué aspectos por mejorar habrían? ¿Qué aspectos por mejorar tendría esta maestra? ¿Habrá o no habrá algún aspecto por mejorar? Siempre hay un aspecto por mejorar.
ver, vamos pensando. A ver, ¿cuáles serían esos aspectos por mejorar? Por ejemplo, yo diría que pueden ser estos. A ver, acá, ¿no? Dice, durante la aplicación de las estrategias experimenté diversas emociones. Me sentí inquieta y estresada. Esto, por ejemplo, se podría mejorar, ¿no? Porque si ya conozco a mis niños, ya sé, de repente puedo incluso identificar el contexto. Si me siento inquieta y estresada, podría mejorar, ¿no? Eh, Sintiéndome tranquila, ¿no? Y firme. Nunca hay que perder la firmeza, porque si perdemos la firmeza, la situación muchas veces se desborda, ¿ya? Entonces esto podría ayudar también a identificar aspectos de mejora. Entonces esta maestra pasaría la prueba, ¿no? Muy bien. 3 fortalezas y 2 aspectos por mejorar dentro de su práctica pedagógica, ¿no? Las emociones sería uno. Pero acá son 3. Otra, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Las emociones sería uno. Ujú. Otro aspecto por mejorar o que lo ha mejorado, yo diría que es la, el registro, ¿no? Ella dice acá, antes yo creía que al poner más atención en las emociones y registrar información de cada uno no era tan importante, ¿no? Pero después sí lo ha comprendido. Entonces, otro aspecto sería importantísimo el hecho de registrar las acciones de los niños para tomar en cuenta sus necesidades, ¿no? Eso sería otro aspecto de mejora, registrar las acciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto podríamos mejorar aquí? Yo creo que también otro aspecto podría ser el diálogo con la familia que deja a Juanita, ¿no? Tal vez podemos recoger mayor información o tal vez podemos sugerir algunas acciones también, ¿no? Para que no se repita lo que se pudo evidenciar, ¿no? En Juanita, que tenía que ver con eh, dejar a su muñequito en casa. En el enfoque que nosotros tenemos del desarrollo infantil temprano, observamos también que por ejemplo, cuando los niños van desarrollando el apego, muchas veces este está vinculado cuando no están con el adulto, que es el que brinda el apego seguro. Cuando no están con el adulto, a veces se genera una extensión del apego y esta extensión podría verse reflejada en algún muñeco, en alguna mantita, en algún objeto que para el niño representa la seguridad. Entonces esto es totalmente válido. Habría que buscar más información, más recursos para poder sustentar o fundamentar esto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir y ahora sí ya tenemos 3 aspectos. Entonces ya tenemos la parte de la reflexión a la práctica. Ya saben que ustedes tienen que redactar. Redacten una situación y luego en base a esa situación real identifiquen sus fortalezas y también describan qué aspectos por mejorar tendrían ustedes dentro de esta situación. Ya tiene que ser una situación puntual. Por eso habla que sean identificadas en tu propia práctica pedagógica y cómo permite mediar el proceso de aprendizaje.
porque si la maestra es una maestra que atiende desde la tranquilidad, desde la calma, ya no necesita explicar a los niños de que vamos a aprender en calma, todos calladitos, ni cantar la canción de la lechuza, ¿no? Ya más bien con estas propias acciones gestiona el proceso de aprendizaje de los niños, ¿no? Muy bien, ya. Entonces ya lo tenemos. Ahora vamos al siguiente indicador que habla acerca del interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Nos dice aquí que se valora si el postulante muestra disposición a la continua mejora de su práctica pedagógica mediante la participación de actividades en actividades formativas, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de acciones que se han desarrollado para fortalecer el aspecto profesional, ¿cuál sería el documento orientador, normativo, ¿no? Que nos ayuda a mirar nuestro desarrollo profesional en el campo de la docencia? ¿Cuál sería ese documento? Ese documento es muy importante, ¿no? El marco del buen desempeño docente. Dice Sarita, ¿y eso sería ese cuaderno de campo de la incidencia? No entendí tu pregunta, Sarita. Sí, así es. Pasan, no es primero la clase, primero es la entrevista y después es la clase modelo, me parece. Ese está en el documento que se les ha compartido también, el de las orientaciones del ministerio, ¿no? Que ustedes deben haber recibido un correo o en la misma página. Entonces, para trabajar estas acciones de desarrollo profesional, yo sugiero que ustedes revisen el marco del buen desempeño docente para que estas acciones estén articuladas, ¿no? ¿Qué tenemos en el marco del buen desempeño docente? Tenemos 4 dominios. El dominio 1 nos dice preparación para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué significa la preparación para el aprendizaje de los estudiantes? O sea, yo como docente, qué debo saber? ¿No? ¿Qué debo saber en este primer dominio? En la preparación para el aprendizaje del estudiante. Aquí lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer en este primer dominio tiene que ver exactamente con la parte disciplinar, ¿no? Todo el aspecto disciplinar. Por ejemplo, un aspecto disciplinar tiene que ver con la planificación. Entonces, si yo voy identificando dentro de estos dominios, quiere decir que yo, maestro, debo capacitarme, debo actualizarme, debo conocer cada uno de los elementos curriculares y debo estar 100% operativa en la planificación. No debo tener problemas en la planificación. Entonces, los cursos en los cuales me prepare o busque para mi formación, tienen que estar orientados a la planificación, ¿no? Y no solamente
a la planificación de aula, sino también a la planificación anual, también a los instrumentos de gestión, ¿no? Porque recuerden que los docentes participan, no solamente es el director, o sea, que tenga la denominación de gestión no quiere decir que solo le corresponde al director, ¿no? Muy bien, entonces yo debo estar actualizada con todo lo que corresponde, con el currículo, con los enfoques por cada una de las áreas, ¿no? Cuántas áreas se atienden en primer ciclo y cuántas en segundo ciclo. Por ejemplo, en primer ciclo tenemos un área donde se ha juntado matemática y ciencia, que es el área de descubrimiento del mundo. Y esta área nos presenta las competencias que tienen que ser atendidas en primer ciclo, ¿no? Entonces, ¿cuántas áreas, cuántas competencias tenemos? ¿Y qué dice el enfoque de cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, en el área de comunicación tenemos el enfoque comunicativo que busca que el estudiante se desarrolle dentro de un contexto social donde haga uso de la comunicación, no, eh, no que tenga necesariamente que aprender a leer y escribir o que tenga que realizar algunos signos gráficos de manera memorística, sino que desarrolle la comunicación en toda su magnitud, ¿no? Que pueda primero expresarse oralmente y luego apropiarse de símbolos o signos que lo ayudarán posteriormente a desarrollarse ya de manera formal en la lectoescritura. Entonces eso quiere decir que en el primer dominio yo tengo que prepararme en qué? Planificación, procesos pedagógicos, secuencias didácticas, procesos didácticos también, ¿no? Enfoques, el enfoque actual, el enfoque del currículo nacional, cuál será el enfoque y el enfoque del desarrollo infantil temprano también por su lado, ¿no? Luego también en el dominio y enseñanza, en el dominio 2 enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, ¿qué es lo que me pide el marco? Me pide que yo conozca todo ese proceso de enseñanza, ¿no? Que el docente identifique cuál es su rol como mediador del aprendizaje, que estas oportunidades de aprendizaje se realicen en un clima favorable, ¿no? Es decir, yo tendría que actualizarme o capacitarme también en estrategias que me permitan crear un clima favorable. También es importante que yo trabaje con los chicos en esta parte el uso de los materiales, los recursos didácticos, ¿no? Entonces también puedo tener una capacitación en o actualización o algún desafío o algún concurso en el que yo esté participando que esté relacionado a los recursos y los materiales con los que los niños hacen uso en el nivel inicial. Incluso podría trabajar algunos talleres con padres también para elaborar material educativo. Eso también podría ser de mucha utilidad, ¿no? No es solamente a los cursos que yo asisto, sino también en los que yo participo. Y en el dominio 3 nos dice participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, ¿no? Y aquí tiene que ver con justamente constituirnos como una comunidad de aprendizaje. Es decir, debo tener pues capacitaciones que me ayuden no solamente en el campo disciplinar desde la parte pedagógica en el aula, sino también desde el campo de la gestión, ¿no? Que me permita poder orientar, que me permita ser una líder también, porque en el aula yo tengo que ser líder, ¿no? Tengo un grupo de padres al que voy a atender. Entonces también incluso podría trabajar tema de relaciones, ¿no? Eh,
hay muchos cursos o estudios que también podrían ayudar para poder atender este dominio. Y en el dominio 4, que habla de la profesionalidad e identidad docente, aquí también tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Tiene que ver con, sobre todo, cómo nos proyectamos o cómo tenemos metas hacia el futuro, ¿no? En el campo pedagógico. Cómo comprendemos también que esta profesionalidad y nuestra identidad van de la mano con la ética, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones o actualizaciones tenemos relacionados a eso, ¿no? Que este dominio, digamos que está muy articulado con el plano personal, ¿no? Con ese aspecto personal que nosotros deberíamos también fortalecer. Porque si la maestra trabaja su lado más personal, eh, se nota pues que es una profesional que está capacitada para atender a los niños, que tiene mucha paciencia, ¿no? Entonces ahí sería también muy valioso el hecho de que la maestra pueda desarrollarse en estos campos. Entonces ahí tenemos algunas sugerencias, de repente ustedes ya lo tienen, ya lo han mapeado, ya tienen en sus certificados, tienen en sus capacitaciones, ¿no? Tal vez para que ustedes lo puedan alinear todo al marco del buen desempeño docente y tengan clara la explicación que van a entregar el día de la entrevista. Entonces, en el campo disciplinar, por ejemplo, que hemos dicho que tendríamos que buscar dentro de nuestro legajo aspectos relacionados a la planificación curricular, ¿no? Que tengan que ver con los procesos, con las secuencias didácticas, con los procesos pedagógicos y también con los procesos didácticos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con planificación, dominio del currículo, de las competencias, de los estándares de aprendizaje también, ¿no? Eso es importantísimo en primer ciclo, saber cuántos estándares tenemos y en segundo ciclo cuántos otros tenemos. También el diseño de las sesiones de aprendizaje que corresponden al aspecto disciplinar, ¿no? Es muy importante también que ustedes tengan formación en este campo, en todo lo que son diseño, evaluación formativa, también instrumentos de evaluación, que estos sean completados también, ¿no? En los espacios, en el espacio de desempeño. O sea, por ejemplo, yo tengo capacitaciones en todo esto, pero cuando eh, tengo una visita a mi institución o a mi aula, no tengo una planificación o la tengo pero no está actualizada, ¿no? Entonces tendría que tener bastante coherencia, ¿no? Tengan bastante cuidado en eso también, porque a veces pueden surtir algunas incoherencias y eso ya es señal de un puntaje menor, ¿no? Otro aspecto también que lo habíamos mencionado era el aspecto personal, ¿no? Es decir, acá podríamos nosotros trabajar en nosotros mismos. Por ejemplo, el liderazgo docente, ¿no? Que tiene que ver cómo yo me identifico y cómo comparto ese liderazgo, esa identificación a nivel de institución educativa. El mentoring también, ¿no? Es decir, debería capacitarme también, tal vez si en algún momento yo podría ser alguna mentora, ¿no? Eso sería muy bueno. Porque busca que nosotros aprendamos haciendo y sobre todo tengamos siempre referencias y que al mismo tiempo, así como tenemos referencias, seamos referencias para otros, ¿no? Las habilidades blandas también sería otro aspecto personal que hay que trabajarlo mucho en las capacitaciones, ¿no? Eh, los niños que puedan comunicarse, que puedan ser empáticos, que puedan ser
también que nosotros podamos ayudar en eso a nuestros niños, porque si nosotros lo logramos, lo desarrollamos, si desarrollamos habilidades blandas, pues vamos a poder promover lo mismo en el aula, ¿no? Y este tema de este aspecto personal que lo he considerado aquí como autoconcepto y control emocional es clave, ¿no? Porque ya nosotros desde cómo miramos, cómo hablamos, cómo movemos las manos, cómo nos sentamos, todo eso es evaluado y definitivamente nuestra identidad tiene que ver con el autoconcepto y con el control emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo yo atiendo, cómo regulo, cómo acompaño si desde mis propias emociones no las estoy gestionando, ¿no? Entonces, estos aspectos personales que se toman en cuenta aquí deberíamos evaluarlos si es que no lo tienen, tal vez incluyanlos, ¿no? Busquemos ahí algunos aspectos que ya hemos ido identificando como capacitaciones y hay que incluirlos en estos aspectos para que podamos tener ese sustento, ¿no? Tal vez podríamos decir desde el marco, el buen desempeño docente, yo he podido identificar que uno de los aspectos en los cuales requiero fortalecer mis competencias podría ser en habilidades blandas, ¿no? Que corresponde en el marco a la parte de la profesionalidad e identidad docente, pero me ha ayudado mucho esta capacitación porque yo la he incluido ya en mi trabajo diario, ¿no? Ahora dialogo más, tengo más tiempo de escucha, me he dado cuenta que soy más prosocial, más asertivo y más empático, ¿no? Entonces todo eso ayuda. Y otro aspecto importante también que deberían tomar en cuenta para ir seleccionando estas acciones de desarrollo profesional, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, el habernos capacitado en TICs, ¿no? Obvio, tiene que ser un aspecto muy importante porque va con el avance y la ciencia, que es justamente algo que no podemos dejar pasar, ¿no? La ciencia avanza y nosotros tenemos que avanzar con la ciencia. Hoy día tenemos niños que son nativos digitales. Nosotros somos inmigrantes, porque nosotros hasta tecleamos con un dedo, pero ellos no, ellos son nativos. Exploran, indagan, ingresan, ¿no? Sin temor. El adulto tiene miedo de malograr la computadora, pero el niño no. El niño es muy hábil para eso, ¿no? Inteligencia artificial, porque ya hoy en día todo se hace con las famosas IAs, ¿no? Todo se hace con las famosas IAs, entonces hay que también estar a la vanguardia y poder identificar también qué capacitaciones o tal vez si es que estamos postulando algún proyecto de innovación, ¿no? Hemos participado, no importa si no hemos ganado, pero si hemos participado, ya estamos dentro de ese punto que tiene pues esa mirada innovadora, ¿no? Que es lo que nosotros realmente queremos, que se trabaje con los chicos, ¿no? Entonces, miren, esto lo vamos a evaluar aquí para ver si logramos. Dice, menciona dos últimas acciones de desarrollo profesional en las que hayas participado o te encuentres participando. Y explica cómo éstas atienden a tus necesidades de aprendizaje profesionales identificadas, ¿no? Por eso yo les decía, desde el marco hay que ver si mis necesidades van más con el campo disciplinar, entonces yo tendré que decir, bueno, yo sí definitivamente me estoy fortaleciendo en todo lo que es planificación, evaluación, porque es uno de mis aspectos débiles, ¿no? Y eso me va a permitir a mí crecer como profesional, porque entonces yo ya voy a estar bastante empoderada, ¿no? ¿Y qué más dice en la 2? Ya.
Menciona la última acción, ya eso siempre y cuando no tengamos dos acciones de desarrollo profesional, al menos dos de lo que hemos dicho y cómo estos pueden alinearse a nuestra normatividad. ¿Ya? Si ya tenemos dos, excelente. Las citamos y listo, no hay problema. Eh, yo sí les diría que traten siempre de que todo esté bajo un sustento, un fundamento desde la literatura, desde lo que el ministerio nos entrega, ¿no? Porque eso le da mucho valor y peso a nuestra explicación. Porque si de repente yo puedo decir, bueno, yo estoy capacitándome o estoy realizando un curso de manualidades, ya, no está mal, pero responde a tus necesidades de aprendizaje. Esas vendrían a ser las áreas de mejora, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí hay un hilo conductor, miren. Reflexiona sobre tu práctica, describe las fortalezas y los aspectos a mejorar, ¿no? Miren, ahí está implícito. Y en base a esos aspectos de mejora, desarrollas acciones profesionales que te permiten empoderarte. O sea, no está suelto, está más bien todo unido, ¿no? En base a las necesidades que yo tengo, necesidades de aprendizaje, ¿qué tengo que hacer? Identificar acciones que me van a ayudar a consolidar mi desarrollo profesional. Eso es lo que me piden y eso es lo que tengo que buscar, ¿no? Entonces, uh, eso estaría acá. Uh-huh. No se olviden los 4 dominios claritos, ahí están, ¿no? Siempre desde la parte normativa, que es lo que nos da sustento, peso, ¿no? Y después, ya un poco como englobando las estrategias desde cada uno de estos campos, ¿no? Podemos colocar el aspecto disciplinar que se relaciona claramente con el dominio 1 y 2, ¿no? Y sobre qué aspectos y qué puntos debemos ir trabajando para este, que podamos cumplir con este criterio, ¿no? Ahí hemos visto aspectos personales y también algunos aspectos innovadores, ¿no? Como por ejemplo las TICs, que es muy usado. La tecnología tiene que ser bien usada. No podemos decirles a los chicos no usen tecnología. O al profesor, no, yo me quedé en el tiempo de la máquina de escribir y en el cual hacía mis fichas hemerográficas de resumen para exponer. A mí no me pidan que use un dispositivo, no, yo me quedo con eso. No, porque eso quiere decir que ya no estamos teniendo amplitud de mente. Simplemente quiere decir que yo actúo por inercia, ¿no? Nuestra amplitud de mente tiene que ver con el generar estas ideas de innovación, el querer, el lanzarte, el tener disposición, ¿no? Muy bien, entonces el secreto del éxito es la persistencia por la meta. Espero que ustedes continúen, persistan, insistan, ¿no? Si es que este es su momento, bueno, pues aquí tendrán los resultados y si no, hay que seguir perseverando porque en algún momento va a llegar la oportunidad. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme con respecto a los dos puntos que hemos abordado el día de hoy? ¿Alguna duda? A ver. Allá. Dafna dice que todas pasarán por las dos. Entonces a prepararse con más razón, ¿no? Dominio 3. El dominio 3 estaba acá. Ya le compartí al profesor el material de ayer. Él tiene que compartírselo a ustedes. ¿Ya? Ese también se lo voy a compartir. Sí, claro que sí, para que ustedes puedan repasar.
Recuerden siempre desde el fundamento, siempre enmarquen sus respuestas desde la literatura, que se note que ustedes conocen la parte orientadora, directiva, ¿no? Que no hablamos en el aire, que hablamos siempre con un piso, y para eso ustedes tienen estos materiales. Allá el dominio 3 nos decía que debemos trabajar la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Esto se refiere bastante a lo que hemos visto ayer, al trabajo colaborativo. Está muy vinculado al aspecto colaborativo, ¿no? A la participación, a los instrumentos de gestión también, al clima institucional que debería ser favorable desde lo que nosotros promovemos, ¿no? Como docentes, como directivos también. También aquí importante la parte del contexto, ¿no? Cómo contextualizamos a nuestra escuela, cómo caracterizamos nuestra institución, nuestros niños, ¿no? Todo lo que vamos encontrando en el camino y qué importante es que podamos tener acá esta parte del dominio 3 estaría vinculado a estos aspectos, ¿no? Al liderazgo, al mentoring, ¿no? Claro, porque tiene que ver con clima, con gestión, con trabajo comunitario, con trabajo colaborativo, cooperativo. Ujú. Por eso estaría vinculado a eso. Muy bien, voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna otra duda, alguna consulta? Sí, María, eso ya tendrían que pedírselo a él. Ya, yo ya le compartí al profesor, ya él seguramente va a compartirlo con ustedes y este material también lo voy a compartir. Muy bien, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna otra duda, me la hacen saber ahora. Si no, ya estaríamos concluyendo. ¿Me indican, por favor? Los que no tienen experiencia. Cero experiencia. Porque de todas maneras, miren, no es que ustedes tengan cero experiencia. Pueden no tener experiencias como docente, pero en su formación han hecho prácticas, han estado en instituciones educativas, en algún momento han ejecutado una actividad de aprendizaje. O sea, nadie llega de cero. Por eso ustedes podrían incluso, desde la experiencia de su propia práctica preprofesional, citar alguna experiencia, alguna situación que ha sido evidente, ¿no? Nadie llega de cero, todos tienen experiencia. Claro, experiencia como docente de repente no, pero sí desde la práctica hay experiencia, porque nadie puede ser profesor si no ha pisado un aula, no podría graduarse, ¿no? Entonces por ahí ustedes también pueden establecer ese criterio, ¿no? Muy bien, ¿no hay más preguntitas? ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas, maestras, maestros? Ya está. Entonces, si no hay más, les deseo éxito, suerte a todos. Bueno, suerte no, éxito, porque estoy segura que la suerte siempre las va a acompañar y que ustedes se han preparado para este momento. Así es que confíen en ustedes, en sus posibilidades, en sus competencias y en el esfuerzo que le han puesto este tiempo a prepararse. Éxito para todos. Cuídense mucho. Chao. Hasta pronto. Nos vemos.